alguien, dice el 11, dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en el hoyo el día de reposo, no le echará mano y la levantará? Él les cuenta esta historia para que ellos vean. Y vemos cómo Jesús era práctico, era sabiduría, ¿sí? Era una sabiduría práctica, no era tan espiritual. O sea, tú me dices esto para entender qué es más grande, que sanar a una persona o que se te pierda a uno de tus animalitos y que tú lo vayas a buscar. Entonces, para él era mejor sanarlo y que la persona que lo estaba queriendo acusar entendiera que era mayor, que era mejor. ¿Sí? Vemos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa es la sabiduría que el Señor nos quiere enseñar. Esa es la sabiduría que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando hablamos, cuando damos alguna consejería. No ser nosotros así como intuitivos o querer saberlo todo, sino, Señor, muéstrame, dime cómo, qué necesita esta persona. ¿Sí? Palabras de sabiduría. Amén. ¿Cómo opera el don de palabra de sabiduría? El don de una palabra de sabiduría permite a las personas hablar clara y convenientemente sobre los propósitos sabios de Dios, transmitiendo su guía amorosa a gobiernos enteros como lo hizo José en Egipto. Vemos aquí esta historia de José. Todos conocemos esta historia y sabemos que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y que él trabajó en Egipto, ¿verdad? Y vemos que en el Génesis 39 dice José y la esposa de Potifar, vemos que todo esto fue un propósito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en los planes de Dios, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Entonces, aunque pudiera verse la situación más adversa, oscura o gris para glorificar, el Señor siempre va a dar una salida y va a dar un porqué. ¿Amén? Y vemos que al tener José trabajo ahí en el palacio, vemos que Potifar le cedió todos los derechos, ¿verdad? Y vemos que la esposa de Potifar quería estar pues con él, pero vemos que José nunca le falló a su señor, siempre honró este respeto, pero también vemos que todo fue un propósito de parte de Dios, porque al pasar esta situación, José va a la cárcel y ahí conoce a dos personajes, ¿verdad que sí? Al panadero y al copero. Y vemos que estos personajes les da dos de los dones, el don de profecía y el don de palabra de sabiduría, ¿sí? Y vemos que interpretar los sueños, vemos en el 41, dice, Génesis 41, dice, y aconteció que pasados 2 años fue Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras vacas de feo aspecto y juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Vemos en el 41:7 y las espigas, dicen otro sueño, menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas de, se despertó el faraón y aquí que era un sueño. Dice, dice el 41:13, perdón, dice, y aconteció que como él nos lo interpretó así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Vemos aquí que estas personas que les reveló José, pues ya fueron restablecidas y se acordaron que José era el intérprete de los sueños. Vemos en el 41:29 dice, y aquí vienen cuando José ya les da esta revelación al faraón de lo que había soñado, dice el 41:29. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre.
y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra. Vemos esta revelación de parte de Dios aquí con José, que le estaba revelando lo que vendría a futuro, y era tremendo, ¿sí? Pero vemos que también dice, y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño dos veces significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlas. Por tanto, vemos cómo Dios le da enseguida, después de la revelación, le da la sabiduría a José para hablar esa palabra de sabiduría. Ahí viene el segundo don. Dice, por tanto, provee ahora al faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto, faraón, ponga gobernadores sobre el país, quite la tierra de Egipto 7 años de la abundancia y junte para mantenimiento de las ciudades y gobierno. Y den aquellas provisiones en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vemos que detrás de la revelación viene esta palabra de sabiduría. Lo que tenía que hacer el faraón era destinar a alguien sabio, a alguien entendido, para que distribuyera, para que cuidara, para que esos 7 años de abundancia estuvieran recolectando, para que esos 7 años de hambruna ellos estuvieran, ¿sí?, sin nada que temer, ¿sí? Y vemos que así actúa esta palabra de sabiduría. Aprendemos mucho y el Señor nos enseña, y recordemos, estos son esos regalos que el Señor nos ha dado para tu vida, para mi vida. Entonces, al Señor, entonces necesitamos cada día anhelarle más, desear más. Por ahí en la clase pasada alguien por ahí comentaba o preguntaba cómo llenarme más del Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar con nuestra copa rebosando, que se desborde, ¿sí? Nunca dejar que baje el rendimiento, que baje la pasión, que baje el deseo de buscar a Dios. Siempre tenemos que estar buscándolo y que nuestra copa esté rebosando, porque cuando está rebosando, mis amados hermanos, los que están a los lados lo perciben, ¿sí? Cuando estamos rebosando en el Espíritu Santo, la gente lo percibe, huele diferente, siento diferente, hay algo diferente en esta persona que me trae paz, hay algo en esta persona si trae alguna opresión, se va la opresión. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios, que su Espíritu Santo mora en nosotros. Recordemos que cuando Él pasaba, los demonios se alborotaban, ¿verdad? Porque fluía, porque estaba lleno. Y ese es el deseo de Dios, que tu vida y mi vida esté llena de Él, ¿sí? Y que tengamos estos dones para operar como Él lo desea. Amén. Y vemos aquí nuevamente la sabiduría de Jesús, ¿verdad? Pues viendo que alguien le decía, ¿es lícito darle tributo a César? Pues Jesús siempre nos va a llamar a hacer lo correcto, ¿verdad? A no hacer cosas indebidas, ¿verdad? Entonces Jesús mismo le dijo, pues darle a César lo que es del César, él merece esto, dale, pero a Dios, esto es aquí en la tierra, esto es ahí en el cielo. ¿Amén? Y eso también va para nosotros. Dice, para conocer la respuesta a los problemas en la iglesia, y vamos a estar leyendo Hechos del 1 al 6. Alguien que me apoye con la lectura. Amén. Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas en aquellos eran desatendidas en la instrucción diaria. Entonces los dos convocaron a la multitud de los discípulos, pero no es que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Vemos aquí, ¿verdad? En la iglesia también es necesaria la sabiduría. En alguna área decían, las viudas están siendo descuidadas, y los discípulos decían, no podemos estar aquí.
sino tenemos que destinarnos a la palabra. Entonces vamos a buscar cómo resolver esto. Igualmente en la iglesia, esa sabiduría nos ayuda a, ¿verdad? A distribuirnos y hacer las cosas que conviene sin descuidar lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Vemos que esta historia, ¿verdad? Dice, entonces Salomón dijo, una de ustedes, esta historia donde se van estas dos mujeres y estas dos mujeres tienen sus bebés, acaban de nacer, pero una no se da cuenta y como que aplasta a su hijo y el hijo muere. Entonces la otra pues tiene más cuidado de su hijo vive, ¿verdad? ¿Verdad? En esta historia. Y vemos que van las dos delante de Salomón y le dicen, es mi hijo. No, el de ella es el muerto, el mío es el vivo. ¿Cómo saber? ¿Verdad? Vemos esta historia y cuando yo la leía, la primera vez que yo la leí, yo me acuerdo que decía, es muy drástico, pero pues Dios le dio esta parte de sabiduría, ¿verdad? Y le hizo ver que era lógico lo que hizo. Vamos a ver, dice, Salomón se dirigió a sus ayudantes y les pidió que trajesen una espada. Cuando se la llevaron, Salomón ordenó, corten al niño vivo en dos mitades y dáselas a cada uno. ¿Y qué dijo la mamá? Obvio que la mamá de quien era el niño iba a decir, no, aunque me duela, que se lo lleve, pero que no le hagan daño, ¿verdad? Y a la otra sí, la mitad cada quien y cada quien para su casa. Es muy drástico, la verdad, es muy drástico, pero esto fue, y era muy lógico que la mamá que lo había tenido le doliera, que lo dañasen, ¿verdad? Esta es una parte de sabiduría, dice. Entonces la verdadera madre llena de angustia gritó, no, por favor, no maten al niño, prefiero que se lo den a la otra mujer. Pero la otra mujer dijo, no, ni para ti ni para mí, que lo partan en dos. Entonces el rey ordenó, no maten al niño, entréguenlo a la que no quieren que lo maten. Ella es su verdadera madre. Todo el pueblo de Israel escuchó cómo el rey había solicitado este problema, así Salomón se ganó el respeto del pueblo porque ellos se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para ser un buen rey. ¿Qué le parece esta historia? Sí, ¿verdad? Bueno, pues habrá más de sabiduría y ¿quién más nos puede dar palabra de sabiduría que nuestro Señor Jesucristo? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se acerca, ¿verdad? Nos da este ejemplo acerca del hombre insensato y del hombre sabio, ¿sí? Que dice que construyó su casa en la arena, pues vio la roca, se aprevino y vio lo que iba a suceder y mejor lo hizo en la roca. Y a eso se asemeja su vida y mi vida, mi hermano, que ahora hemos destinado nuestra vida a poner nuestra casa sobre la roca, nuestra vida sobre la roca inconmovible, que es Jesús. Amén. Vamos a estar viendo en el 7:24. ¿Ya lo vimos? Bueno, vamos a ver. Dice, ¿qué quiere decir aprender de la higuera? Otro ejemplo que Jesús nos da y que nos habla acerca de la sabiduría que emanaba de él. Dice la palabra en Marcos 13:28 al 29. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos habla, amados hermanos? Nos habla de algo natural, de algo que podemos ver en la naturaleza, pero que el Señor nos llama a poner un poco más de profundidad, ¿sí? Cuando dice, cuando vemos las plantas, que ya vemos que se está cayendo las hojas, va a venir el invierno, es otoño, pero cuando ya está reverdeciendo, quiere decir que ahí viene el verano, que, ¿verdad? Bueno, igualmente a nosotros se nos llama a ser sabios, que cuando veamos ciertas señales,
quiere decir que nuestro amado está cerca. Entonces, esa sabiduría quiere el Señor. Pongan atención, no se duerman, no se distraigan, estén atentos, ¿sí? Y cada día añadan más conocimiento, añadan más el deseo por conocerme, el deseo por estar llenos, rebosando sus copas. Amén. Vemos la necesidad para prevenir del peligro que no se puede ver donde hay problemas. Cuando nos descuidamos, amados hermanos, el enemigo hace estragos en nuestra vida y Jesús continuamente nos dice que debemos de estar prevenidos. Y la palabra de sabiduría, mis amados hermanos, que vemos que es un don de parte de Dios, nos trae mucha bendición, nos trae y nos añade y nos libra de tener cosas que el enemigo quiere robar o minar, ¿sí? Vemos que en nuestro matrimonio, la palabra de sabiduría es hermosa. Cuando viene tu esposo y te da una palabra y te da ánimo, pero en ese momento, ¿cómo te diré? No sé, tiene ciertas circunstancias. Las mujeres sabemos lo que es estar en casa, ¿verdad? Pero si el marido está conectado con el cielo y está, aunque esté trabajando por allá, el Señor le da la palabra precisa, entra a tu casa y te da una palabra, te saluda, no sé, te pregunta ciertas cosas y eso anima, ¿sí? Eso anima, eso edifica tu hogar. En el trabajo igual, pasan circunstancias, esta persona está orando, está en comunión con el Señor, hay una dificultad, ora al Señor y el Señor le da la respuesta, le da la sabiduría a algo práctico aún ahí en el trabajo. ¿Ven? En la educación de los hijos por igual, ¿sí? En la educación de los hijos, por ejemplo, bueno, yo tengo algo más estructurado, ahorita estoy pasando con mi hijo a la etapa de la adolescencia, no sé, la mayoría ya, ¿verdad? Pero como ser humano yo puedo reaccionar muy diferente a lo que Dios espera. Pero como tengo a Cristo en mi corazón y tengo su Espíritu Santo me recuerda la palabra, su Espíritu Santo me dice, recuerda, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Recuerda, tienes que ir más profundo, no tienes que ir solamente a que Él te vea o te escuche, tienes que ir más profundo, ¿sí? Sabiduría de parte de Dios, ¿sí? No solamente es regañar, prohibir, es amar, orar, interceder, es ir más profundo, ¿sí? Entonces, de esa manera, en la iglesia, mis amados hermanos, tengo un ejemplo y lo platicaba con mi esposo. ¿Es un ejemplo? Le preguntaba, sí, sí es un ejemplo. Cuando fue la pandemia, aquí en la iglesia, esta escuela apenas comenzaba. ¿Cuántos años teníamos? Un año, 2 años, más o menos. Teníamos un poco de dobles. Entonces viene la pandemia, mis amados hermanos, y pues varias iglesias cerraron y hasta el día de hoy, o así, están batallando para arrancar porque la gente se enfrió, ¿sí? Entonces, no sé, los que están conectados en sus países, ¿verdad? Pero el estar en comunión con Dios, no dudo que mis amados hermanos en sus países o aquí mismo en las iglesias locales estén en comunión con Dios, pero Dios quiere que seamos entendidos de los tiempos y que seamos sabios y que no nos descuidemos. Entonces, Él va a mandar la palabra, va a mandar la palabra de sabiduría específica y en cada don se va a manifestar, ¿sí? Aquí, en esta iglesia, Dios le dio al pastor ese entendimiento y esa sabiduría. No cierres, no cierres. Ten contingencias, sí. Ten varias reuniones, sí. Sepáralos, sí. Estar limpiando constantemente, pero no cierres, porque se van a enfriar, porque se van a ir y para regresarlos, sí. Eh, Esto de las redes sociales se amplió. Nunca pensamos en nuestra mente finita llegar a tanto, nos llevó a cosas de otras iglesias que ni por nuestra mente pasaba, nuestra mente humana, recordemos, conocerles, ¿sí? Entonces, esta palabra de sabiduría fue específica y fue en el momento, ¿sí? Para este tiempo. Entonces, mis amados hermanos, es necesario desarrollar este don
es necesario, también como los demás, claro que sí. Teniéndolos todos, imagínese, amado hermano, el don, así como veíamos en la historia de José, de profecía con sabiduría, wow, en ese tiempo fue de gran bendición. Entonces es nuestro deber como creyentes tener esos dones para edificación de la iglesia, para edificación entre mutuos hermanos, ¿sí? Es tu deber, mi deber, estar al pendiente de lo que Dios tiene para nosotros y conocer al Espíritu Santo, cómo se mueve, cómo opera, cómo quiere Él que actuemos en esos dones. Amén. Entonces, mi amado hermano, necesitamos ser capacitados. Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador, al Espíritu Santo de verdad, y Él les enseñará todo. ¿Ven? Dice el libro de Juan 14:12, les aseguro que Él confía en mí, hará lo mismo que yo hago. Como yo voy a donde está mi Padre, harán todavía cosas mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De este modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Y yo haré todo lo que ustedes me pidan. Entonces, mis amados hermanos, tenemos su Espíritu Santo de poder. Tenemos a Jesús allá arriba intercediendo por ti y por mí. ¿Sí? Entonces, tenemos estos 9 dones que nos capacitan, que nos enseñan. Vimos este primer don que es el don de sabiduría, ¿sí? Y recordemos que todos faltan 8 más. Ahora imagínese usted, visualízese con esos 9 dones. ¡Wow! ¿Verdad? Y eso es lo que Dios desea. Dios nos visualiza con esos 9 dones actuando para que el mundo crea, para que el mundo vea, para que el mundo tenga esa palabra de parte de Dios y seamos esas personas o esos hijos de Dios que hacen cosas mayores que Él, porque Él está allá arriba intercediendo por nosotros. ¿Amén? ¿Pero qué nos falta? Conocerle, intimar, no conformarnos, sino ir a más, ¿sí? No se conforme si usted va a la reunión todos los domingos, no sé cuántos días a la semana, siempre pida más. Señor, dame más, pero ¿para qué? Para servirte, dame más. ¿Sí? Que este don, si ya tienes identificado que tienes algún don de esto, dile, Señor, específicamente en qué área, en qué momento, dónde, en situaciones, dónde lo voy a, ¿sí? A ejercer. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, necesito, yo sé que ustedes también en línea, yo sé que los que están aquí presenciales también, entonces pidamos al Espíritu Santo que Él venga a nosotros, ¿sí? Ya está en nosotros, sí, pero necesitamos que fluya, y en ese fluir Él se va a desarrollar estos 9 dones. ¿Amén? Bueno, pues esta fue la clase de el don de sabiduría, y pues vamos a estar orando, mis amados hermanos, para terminar esta clase, ¿sí? Maestra, Hermana Reina, ¿cuántas? sí, en la parte de abajo yo veo varias líneas en esto que tenemos que realizar. Ajá, son para apuntes, amada hermana. Ajá, Muchas gracias. ok. Bueno, vamos a estar orando. Sí, de nada. Vamos a estar orando para terminar esta clase. Amén. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias porque a ti te plació llamarnos con un llamamiento santo, Señor. Gracias porque tú nos has dado, Señor, esta provisión divina, Señor, que es tu hermoso Espíritu Santo, Señor, que tú mismo sabías, Señor, que lo necesitábamos, Señor, para ser eficaces, efectivos, Señor, aquí en la tierra. Tú lo viste con tus discípulos, Señor, que ellos fueron firmes, estables, Señor, y que no titubearon, Señor, cuando recibieron tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, de estos alumnos en línea y presenciales, Señor, mi vida misma, Señor, sea de agrado, Señor, que podamos adquirir estos 9 dones, Señor, que es tu deseo, Señor, que todos seamos capacitados, Señor, adiestrados, Señor, para toda buena obra la cual tú nos has llamado a hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que mis hermanos, Señor, puedan entender, Señor, que tu Espíritu Santo es necesario conocerlo, vivirlo, sentirlo, palparlo, Señor,
y efectuar, Señor, esos dones, Señor, los cuales tú nos has dado, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos hacer cosas mayores, Señor, porque tu palabra dice que tú estás a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Señor, es el que desarrolla ese poder, Señor, que moró en ti, Señor, para hacer, Señor, las obras que tú hiciste, Padre. Te pedimos que seas con nosotros, Señor, que quites aquello que no te agrada, Señor, que podamos poner atención en las cosas que necesitamos poner atención, Señor, que seamos conscientes del poder que está en nosotros, Señor, que es un poder, Señor, sobrenatural, Señor. Tu palabra lo llamaba dunamis, Señor. Esos confines del infierno, Señor, el enemigo lo sabe, Señor, y el enemigo no quiere que nosotros, Señor, pongamos atención a ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta, Señor, el poder, Señor, de este hermoso Espíritu Santo, Señor, que nos has provisto, Señor, y que con él, Señor, podemos hacer la obra, Señor, que tú quieres, que ayúdanos, Señor, a poner atención, ayúdanos, Señor, a destinar nuestra vida, Señor, en una búsqueda insaciable por ti y por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Esta fue la clase de Espíritu Santo. La próxima clase ya va a estar su maestro, el pastor Raúl Sumaya.